Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es todo lo que voy a decir porque ya se acercan acá todos los jóvenes. Bueno, duramos planeando esto como 10 minutos. Pero bueno. Sí, fue muy Pues, No sé. Ahora sí. No, ya no quieres decir nada. ¿Qué vamos a platicar? Pues no sé, ya, como que ya. ¿Qué hacer? Yo te ayudo. Pobre presentación, así Yo te como. ayudo. A ver. Un poquito lo que queremos platicar es razonar de manera muy elemental el entorno económico donde estamos y luego darle una interpretación ya como empresarios a ese entorno, que esta vez nos va a poner más interesante. El entorno, si hubiera que esquematizarlo de manera muy comprensible, es la economía mundial se está volviendo más lento su crecimiento, y en algunas regiones del mundo están Decreciendo. ese crecimiento lento puede caer en un decrecimiento. Ese es el entorno, y para eso las grandes economías pues están tomando. Bueno, hay una segunda variable que complica esto, que es las inflaciones altas. Entonces, inflación para arriba y crecimiento para abajo. No es una situación fácil. ¿Qué están haciendo mayormente las grandes economías con sus bancos centrales? Es enfocarse a uno de los dos temas, porque a veces enfocarse a los dos al mismo tiempo es más complicado. Enfocarse en el tema de inflación como prioridad, por increíble que parezca, así es, ¿no? Para muchos. O sea, es más importante atender la inflación Atender la inflación que la recesión. crecimiento. Impresionante. Es un gran tema. Primero. Segundo, ¿cómo lo vas a atacar? Pues con el tema de tasas de interés ya muy comentado, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa como México. Ok. El problema con eso, la ventaja es que controlas inflación, la desventaja es que terminas por desincentivar ya la tendencia de crecimiento económico, y bueno, ahí nos quedamos. Y ante este embrollo, pues el empresario, el inversionista, pues se siente un poco, pues o temeroso, un poco precavido, empieza a recuestionarse qué debe hacer con su dinero, y está bien, creo que se vale. Pero el mundo es de los audaces, el mundo no es del que se deja, pues no intimidar necesariamente, pero sí que se deja influir por ese entorno económico, sino el tema es cómo salir de ahí, cómo nadar dentro del caos, pero salir adelante. Y yo platicaba ayer, previo a esto, platicamos un poquito de que en la época de los 80s, ahí sí había crisis. Ahorita no nos asustamos, hay que ser prudentes. La tasa del 11% no nos asusta, pues sí, pero sí nos cambian mucho nuestras perspectivas económicas. Pues sí, pero en los 80 nosotros traíamos una tasa de interés del 100%, y una inflación que ahorita anda poquito abajo del 8%, la traíamos ese mismo 8% pero mensual. Entonces ese sí era un país de cabeza, eso sí era un entorno que a cualquiera lo intimida, ese es intimidante. Es incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre total, el tipo de cambio para que les platico. Ahorita estamos viendo un superpeso ya muy bien llamado. Pues en aquel entonces el tipo de cambio era la cosa más frágil que existía. Y nomás así como contexto, Telamadrid lo recibe en 150 pesos y lo entrega en 3,000 en 6 años. Entonces, con esa incertidumbre, con esa volatilidad, pues un empresario, un inversionista, ¿qué debería de haber hecho? ¿Qué debería de hacer? Y aquí es donde nosotros vemos la oportunidad. Grandes empresas en los 80 salieron adelante de una manera increíble. Cemex, como ejemplo, así nomás para abrir boca, Cemex, su crecimiento mundial fue en los 80s. Él no se dejó, le estoy echando porras, pero no se dejó intimidar por ese entorno tan negro que existía. Y hay muchos casos de ese tipo de empresas que salieron adelante. Hay otras, a lo mejor no diremos nombres, donde se probleman y terminan quebrando. A lo mejor un ejemplo muy claro, tristemente, fue el Grupo Chihuahua,
que era uno de los 10 recursos más grandes del país, y pues terminó desapareciendo. Entonces, ahí está la gran diferencia. O te dejas intimidar por el entorno, o realmente buscas salir adelante de alguna manera, ¿no? Y aquí es lo que estamos platicando. Snowball pensamos así, pero no nada más pensamos así como empresa, pensamos así con todos los que nos rodean. Necesitamos gente que piense igual que nosotros, empresarios e inversionistas, que vean que el entorno ahí está y hay que tener no hay que hacerlo a un lado, pero tampoco hay que dejarnos que nos abrumen, ¿no? Que nos abrumen. Es que necesito que hablan a Carlos Gómez. Pues, pero es que, ¿sabes qué? La verdad que yo creo que esto, íbamos a hablar de la tasa de interés así, pero es que ya el mensaje ya en sí creo que es muy poderoso y creo que ya hay que reforzarlo, ¿no? Es muy tremendo. Tienes que salir adelante a pesar del negro panorama que tú puedas ver. La cosa es que hay de negros a negros, ¿no? Y también entender que, bueno, primero que nada, el tema de que en las crisis es donde hay muchas oportunidades también, ¿no? O sea, en río revuelto, ganancia de pescadores, ese dicho se maneja de frente medio mal, pero es justamente eso, o sea, en este contexto, viendo que también hay otro tipo de oportunidades, como platicábamos en el podcast anterior, como el tema del nearshoring y ese tipo de cuestiones que vamos a tener oportunidades, pues tienes que estar atento a justamente a invertir o a posicionarte como empresario o a buscar las oportunidades que te están dando en tu contexto económico actual. Es decir, nadie si todos nos esperamos al mejor momento para poder actuar en beneficio de tu billetera, pues olvídate. Si esperas el mejor momento, tal vez ya estás tarde. Claro, exactamente. Entonces, ahorita es la oportunidad. Hay dos personas, el que no hace nada porque la crisis lo paraliza, o el que dice aquí es donde. Tú dijiste ayer algo que a lo mejor te diste cuenta, a lo mejor no, cuando hablamos del superpeso, tú decías, pues un momento de comprar dólares. Claro, tan simple como eso. Es el momento ahorita, es el momento de invertir. ¿Para qué vas a invertir cuando la empresa ya vale? Bueno, se vale 3, 4, 5 veces más. Está bien, se vale. Pero el momento es cuando esté el río revuelto. Ahí es Yo platiqué con un inversionista que él manejaba el fondo de inversión más grande del mundo en países, ¿cómo digo? Subdesarrollados. Sí. Un día cenamos con él. Muchos no son emergentes. Y él decía, él era neoyorquino que vivía en Hong Kong, y decía, es que mañana vuelo a Filipinas. ¿Y cómo? Si Filipinas acá tienen un golpe de estado en aquel entonces. Y dice, es que esta es la oportunidad. Ahorita está el pánico, ahorita es cuando hay que comprar. Y nosotros, qué interesante. Entonces, donde esté el caos, ahí es donde el que se pone listo es el que captura las oportunidades. Entonces, pues bueno, yo pienso que ese es el... Y muchas veces, a lo mejor también es entender de dónde venimos, ¿no? Porque también, digo, y más ahorita que estamos platicando y echando el tema justamente de buscar oportunidades, pues también la oportunidad está en poder anticiparte a lo que va a suceder para poder actuar, ¿no? No esperar la crisis. No esperar la crisis, porque por ejemplo ahorita, digo, tuvimos una crisis que de alguna manera ha marcado nuestro contexto económico actual, que es la de la pandemia, que todos, y a veces hasta nos aburrimos de hablar de eso, pero bueno, es la pandemia de COVID-19, que generó una ola terrible de cosas o de situaciones que ahorita la estamos padeciendo, ¿no? Una de ellas principalmente fue que como había una situación donde la gente tuvo que dejar de trabajar, donde se cayó el comercio porque no se vendía X o Y cosas y empezó a haber, digamos, una desaceleración de los productos como tal, ¿no? De la venta de productos, pues tuvo que haber una inyección de capital por parte de los mismos gobiernos e incentivar a que se compraran, a que hubiera comercio, ¿no? Como tal. Ahora, esa inyección que se hizo para poder aliviar un mal, que era el tema económico en la pandemia, pues ahorita nos está afectando porque hay una sobra de liquidez, no sé cómo decirlo, pero un tema por eso está generando tanta inflación, ¿no? Porque pues hay muchos recursos en la calle, suben los productos o los valores de los productos, entonces ahorita tienes que inyectarle la otra medicina que es subir las tasas de interés, ¿no? Pero aquí el punto importante es, o sea, hoy en día acabamos de ver que la Fed está subiendo la tasa y que el Banco de México reacciona a eso y la sube al doble. Pero ¿por qué la tasa de interés es un arma en contra de la inflación?
sea, ¿por qué se usa como arma? ¿En qué ayuda, no? Entonces, primordialmente disminuye el consumo Uh-huh. y incrementa el ahorro. Al disminuir el consumo, disminuye la demanda de productos. Y al disminuir la demanda de productos, pues los precios no están presionados a seguir subiendo porque hay menos demanda de los productos. Entonces la tasa de interés juega, vamos a decir que de manera muy sencilla, ese papel, ¿no? Disminuir el consumo y aumentar el ahorro. Como que funciona de regulador, ¿no? Es regulador. Pero eso también funciona en contra de un país que justamente está buscando crecer, porque pues, al final de cuentas, primero encarece el dinero, ¿no? Y segundo también desincentiva la inversión, no solamente el consumo. Sí, claro. Porque También incentiva el ahorro. O sea, el dinero está guardado Sí, y claro. nada más. El dinero No pasa está a siendo guardarse. productivo, ¿no? ¿Qué hacen muchos inversionistas? Yo prefiero ganar el 11% en vez de gastar allá o en vez de invertir. Un dato muy tremendo, ¿eh? El 70%, entre el 60 y el 70% del PIB en México es consumo. Entonces tú subes la tasa de interés y el impacto es brutal, porque la mayor parte del PIB es el consumo. Hay países donde el consumo es al revés, una tercera parte del PIB del país es consumo. Entonces tú subes las tasas de interés, pues no impactas tanto, porque tu consumo no es tan importante. En México es 2/3 partes del PIB, entonces da un golpe tremendo el subir la tasa. Bueno. Pues es que, digo, y al final de cuentas es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y de pronto vemos que estos inversionistas, que personas dicen, oye, pues yo ya prefiero no invertir, prefiero tener mi dinero ahí guardadito. Hacen bien. La cosa es que, como todo, hay dos perfiles de inversionistas. El inversionista que dice, cuido ahorita mi recurso, no quiero riesgos, aparte las tasas están interesantes, y aquel inversionista que dice, yo quiero unirme a aquel visionario, líder empresarial que está viendo las oportunidades. Yo lo que digo es que si tú quieres que tu vida se desarrolle económicamente de una manera importante, tienes que irte con ese líder visionario, porque el 11% anual está muy bien, te va a ayudar a que no haya crisis económicas, pero no te va a sacar de tu nivel sobre el que inviertas. Claro, tiene que haber inversión, eso lo platican muchos, ¿no? Tiene que haber inversión. El tema clave es inversión para que un país crezca, pero inversión para que mi patrimonio personal crezca. El 11% es ahorro. Claro. Es un ahorro y está muy bien, pero no te va a sacar de donde estás. Pero totalmente, ¿eh? Y tampoco el crédito, y tampoco prestar tu lana, y tampoco las tasas del 20% anual tampoco te van a... No, es el líder empresarial que tiene visión de oportunidad y cómo atacarla. Ahí es donde está. Yo no quiero hacer comerciales porque puedo sonar detrás un poquito lo que decimos, pero es una realidad también. Nosotros buscamos líderes empresariales visionarios, porque así como nosotros hemos hecho que nuestros accionistas lleguen a niveles de crecimiento patrimonial que tal vez no se imaginaron, hay que buscar otros tantos que hagan lo que estamos haciendo nosotros y luego al rato más y al rato más. Esa es un poco la idea, ¿no? Sí. Y creo que también, pues, hablando nuevamente como del contexto, o sea, no se vale quedarse en lo que estás viviendo en el presente. Sí, que de repente no te agobies. Porque exacto, no te agobia, pero aparte, pues ahorita estamos guardando el ahorro, ¿no? Entonces ahí te quedas paradito esperando que las tasas se mantengan, porque tampoco se van a mantener por siempre. O sea, la realidad es que tarde o temprano, y se espera pues, que ahí por noviembre a lo mejor empiece a ver el brinco de la recuperación, ¿no? Y cuando ya empieza la recuperación, posiblemente cuando tú quieras mover tus fichas ya se habrá llegado demasiado tarde. Y eso es a donde quería llegar un poquito ahorita. O sea, si estás ahorita en esa parte donde sí, ahorita hay que cuidar el ahorro, hay que tener el cash is king, ¿no? Tener el dinero en la mano. Pero ¿para qué también ese dinero? Pues ahorita también vale la pena tener los ojos muy abiertos para visualizar oportunidades que te van a generar un crecimiento. Cuando esto de la tasa pues baje, ¿no? Al final del día, tarde o temprano se va a normalizar o se va a regularizar esta situación y tendrás que tú estar muy, muy atento para que cuando llegue ese momento, pues tú ya hayas movido tus fichas y hayas podido generar una oportunidad. No quedarte, digamos... No, y baje o no baje, aún subiendo incluso, la realidad es que un inversionista
como tal, tiene que buscar oportunidades de diferentes tipos, o sea, y es lo que siempre he dicho, o sea, el inversionista que tiene su dinero a la vista porque tiene ahí una opción de tener un 8, 9, 10%, lo que sea que esté recibiendo, eso no es invertir, eso no es, Es un ahorro. inversionista, Es ahorro. Entonces, es un arma para administrarte, pero no es inversión. No te va a sacar de... Claro, tú dices, sí, pero es que va a seguir ahorrando. Está bien, es válido. Pero algo más, no genera algo más. Es decir, es dinero que tú ahorras y ahí está, no pierde su valor, que bueno. Pero no genera un crecimiento económico adicional. Ni genera... Ni personal. Ni impacta en tú tu no región, vas a, ¿no? Tú no vas a dar brincos en tu patrimonio económico con solo ahorrando. No, al final de cuentas ese ahorro tiene que canalizarse a una inversión que te precipite. No se va a precipitar si no te acercas a líderes empresariales que te inspiren. Ellos y su visión. Si no haces eso, tú vas a seguir. Y cuando cumplas 60 años, vas a tener un buen ahorro, a lo mejor una casita más que compraste. Y pues a ver cómo les para ir con el dinero que ahorraste. Porque así es. Pero alguien que invierte y que hace unión con esos líderes visionarios. Lo que estás hablando justamente es eso, o sea, si tú quieres invertir para aumentar tu patrimonio, para justamente cambiar, ¿no? El de pronto el día de mañana visualizarte como una persona pues, con un patrimonio mucho mayor al que tienes hoy, no necesariamente, no lo vas a conseguir con dinero a la vista o con préstamos con tasas interesantes o con eso no es por ahí el camino o prestando tu lana a una tasa a la que tú quieras o la que tú digas, pues tampoco es por ahí. O sea, en realidad por eso nosotros promovemos tanto la inversión en capital, porque la inversión en capital es una herramienta en donde verdaderamente tu capital puede crecer una cantidad de veces que no va a crecer en otros instrumentos, ¿no? Y nosotros justamente poníamos el caso de Snowball, de gente, socios nuestros que han tenido 100, 200 veces su patrimonio, lo han multiplicado por eso, ¿no? Por 100 o 200 veces el capital que invirtieron. Entonces, no es tasa... no, pues dime una tasa. Que pueda equipararse a esa rentabilidad. Yo nada más quiero decir algo, está bien que la gente ahorre, no estamos en contra para nada. La gente necesita tener sus ahorros ahí. Y ahorros que para emergencias, que para siga creciendo con los años tengan pues, un poco más de tranquilidad económica. Eso tiene que seguir, de hecho. Lo único que decimos es una parte de tu patrimonio, una parte de tu ingreso, una parte que no te pueda, tristemente decirlo, bueno, que no te pueda perderla. No, porque es riesgo. Porque es riesgo. Y es a donde yo, o sea, como tanto te puede llevar a X veces la cantidad. Pero hay gente que no tiene madera para esto y también hay que aceptarlo. Y está bien. Que eso es válido, pues es un perfil de para todo. Persona económica que estoy hablando. Pero aquellos que son un poco más audaces, que no arriesgan su casa, no arriesgan su patrimonio, pero un cacho de su ingreso lo destinan a esas aventuras empresariales, hay muchos casos de éxito, pero muchísimos. Sin duda. Pero hay que estar conscientes que hay riesgos y que vas a perder tu lana. Pero también hay que estar conscientes que hay oportunidades. Exacto. Y que hay oportunidades que podamos aprovechar. Sí. Más allá de las tasas de interés y más allá de las realidades económicas que hoy estamos viendo, que son complejas, más allá de todo eso, y tú lo dices ahorita, hay empresas mexicanas que se gestaron o que crecieron en épocas que ahí sí eran para llorar. Sí. No como hoy, porque lo de hoy es para juego de niños. Y que hoy en día son empresas donde sus inversionistas, sus socios, están viviendo una época radicalmente diferente a cuando empezaron, ¿no? Entonces, y nosotros lo vemos, de pronto se nos dice a nosotros, oye, tal o cual empresa que se atoró, Coteos, se atoró porque no trae buena cobranza y pues no, pues es que son de esas empresas que pueden tener hoy en día complejidades porque
porque las industrias a las que se vende son industrias que también están teniendo otras complejidades, pero son empresas que al final de cuentas, con buenos líderes, el día de mañana pueden darle la vuelta a la tortilla y no solo eso, verdaderamente posicionarse y convertirse en grandes empresas. Ahorita platicamos lo del nearshoring y lo de estas empresas que van a venir a México a comenzar a producir aquí sus productos o lo que sea que vayan a producir, pues todas van a necesitar esas facilidades. Y de pronto estas empresas mexicanas a las que nosotros podemos invertir pueden aprovechar esa ola. Que esa a donde iban. O sea, ahorita, como usted dice, no nos abrumemos, si hay que ahorrar, si hay que estar, digamos, entendiendo el contexto en el que estamos viviendo, pero si nos quedamos con una visión a la de hoy y no volteamos a ver la oportunidad que viene, pues se nos puede ir un poquito, ¿no? Y no somos todos. Si tú no ves oportunidades, acércate a quien sí las está viendo. Y arriesga un poco, no puedes jugarte de tu patrimonio. Arriesga un poco. Yo me acuerdo en 2019, creo que fue, en nuestra primera junta de enero o de diciembre del 18 año, que le presentamos al Consejo las proyecciones del 2019, súper interesantes, y no colocamos un peso en todo el año. Sí, ¿no? O sea, no pasó nada de todo lo que nos iba a pasar, pero Snowball no produjo, no vendió y estuvo en números rojos ayer que nos acordamos, de 2016 a 2020. Que mucho fue desarrollo, ¿no? También. No, yo sé, pero es parte de... parte fue desarrollo. ¿Y cuántos socios nuestros o cuánta gente nos dijo, esto ya valió, no puede ser, Snowball nunca se va a realizar, porque socios que se no venden, porque no pueden? Dice, bueno, también, pues todo se vale, pero uno como empresario tiene que lidiar con la operación de tu negocio, con las oportunidades del mercado, con las estrategias y con socios que ya no te quieren. Y ni modo, así lo tenemos nosotros, ¿no? Pero el tema es que los socios, pero así como nosotros, y esto es una lección para muchos inversionistas nuestros, porque van a venir también reestructuras y las empresas van a querer recomprar y mucha gente va a poder vender sus acciones. Y mucha de esa gente va a decir, claro que yo vendo mis acciones, ¿por qué? Porque tal o cual empresa no me está gustando lo que está haciendo. Pues sí, pero el problema es que nosotros hicimos lo mismo. Muchos socios nuestros se fueron quedando en el camino. Y los que se quedaron... Pero es válido. Es que es el punto, pero pero ahí es donde tienes que ser. O sea, fíjate que ayer estaba viendo unas sesiones de unos cursos de evaluación justamente, y hablaba de estos, de que los evaluadores, pero tú lo puedes también dirigirte, digamos, al mundo de inversionistas o a prácticamente todo, que él hablaba de que son como, que nosotros, las personas, somos como los lemmings, ya es que los lemmings son estos animales, son como tipo ratones, que se van y se avientan por un precipicio. Lemmings. Sí, ¿no? Lemmings, creo que se llama. Se avientan por un precipicio, pero en manadas, se van todos en punto, ¿no? Entonces, es definir qué tipo de lemming te gustaría ser o quisiera ser. El que va con la manada y va corriendo al precipicio y dice, pues que está el precipicio ahí, pero pues algo han de saber los otros. Pues yo también voy con ellos, porque pues algo han de saber. Sí, no podemos estar todos equivocados. O hay otro, el lemming que es como medio visionario, que dice, voy a irme con la manada, pero voy a llegar al último momento, voy a tratar de salirme para no caer en el precipicio. O el tercer tipo de lemming que tiene que ser el lemming pensante, de decir, ¿por qué estamos corriendo para allá? Yo no voy a correr, ¿no? ¿Por qué están corriendo al precipicio? Sí, ¿para qué estás corriendo? Entonces, justamente es como, no te vayas con la manada nomás, sino analiza para dónde, qué toma de decisiones vas a hacer, ¿no? Al final, eso es muy interesante. Sí. Entonces, a donde voy con eso es justamente que muchas veces el que todos hagan una cosa o que muchos digan una cosa, no necesariamente es lo correcto. O sea, hay que analizar bien las cosas. Porque el miedo y el análisis fácil y rápido es muy sexy, es muy, espérame. Aquí viene una red flag, aquí viene un precipicio y todo el mundo sobre reacciona. Y que pasa lo mismo para el FOMO, por ejemplo. El FOMO también, o sea, no compren algo, no se metan a algo nomás porque todo el mundo lo está haciendo, o sea, como pasó con las criptomonedas, ¿no? De repente andan todo el mundo comprando cada cosa tan extraña que no tiene ni por qué pasar las burbujas. Las burbujas, ¿ya? Hay que tener, o sea, siempre, yo creo que
al final del día, el consejo máximo, ¿no?, que se podía dar es estar lo más informado posible e informarte de diferentes fuentes y visorar y hacer tu propio criterio de qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Y como usted decía, si a lo mejor tú no estás viendo las oportunidades, si no estás teniendo claridad para dónde van las cosas, pues acércate a 1, 2, 3, 4, 5 personas que estén. Oye, sí es cierto, es Lemming. Lemming. Es un roedor y justamente es un roedor suicida. Sí, se avienta. Oye, pues están bien bonitos, qué lástima. Es simpático. Sí, que eso abajo hay una bueno, aquí hay el una punto es... persona visionaria que puso una fábrica de abrigos de Lemming abajo de los precipicios. Obviamente, te cae la materia prima del cielo. Ahora sí que las oportunidades no caen del cielo, a él sí. Sí. Pero ese es el punto, no, como inversionista no puedes ser un lemming, ¿no? Tienes que ver más allá. Y justamente por eso nosotros también hacemos mucho el tema de largo plazo, ¿no? O sea, no todo se gesta de la noche a la mañana. Y más las oportunidades que te van a dar más. Correcto. Y es el caso, o sea, de empresas en donde, por ejemplo, hoy en día, pues sí, puedes ir a invertir en la bolsa a cualquier empresa que tú me digas, pues sí, y te va a ir bien probablemente, o los inversionistas que invirtieron en Apple antes de que llegara el $1 trillón está bien, pero ellos no fueron los que hicieron verdaderamente la ganancia real o la fortuna de haber invertido en empresas que apenas iban. Quienes aprovecharon esa oportunidad fueron personas que invirtieron cuando las empresas todavía no tenían ni el renombre, ni la estabilidad, ni la consagración que tienen hoy en día esas empresas. Y cuando el dinero se usa para directamente el capital social de las empresas, es decir, que el dinero sí entra a la empresa y que se vuelve productivo, es decir, que arranca y se sirve para generar más, para ¿no? trabajar. Muchas veces en la bolsa, pues realmente ya lo recibieron y eso ya es más bien trading cada vez. No, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces es un mercado secundario, entonces... Exacto. Pues sí, está interesante. Pero Vamos con sí, una conclusión, a ver, una conclusión, ya que tú iniciaste, tú terminas. Mira, yo pienso que cada persona, económicamente hablando, tiene un perfil muy válido. Hay gente que el 80% es consumo, el 20% es ahorro y es ser inversión. Está muy bien, es válido. Hay gente que esos porcentajes los va moviendo un poquito, baja un poquito de consumo, sube un poquito de ahorro y empieza a abrir ventana para inversión. Cuando digo inversión es riesgo. Bueno, está bien. Los dos son totalmente válidos. Y aparte, para ser inversionista se requiere madera de comprensión, de aguante, de paciencia, porque así son los negocios. Los negocios, ayer veía el tema del programa Steven Spielberg, que decían, en sus 2 primeras películas el presupuesto se fue al triple y el tiempo se fue al triple. En su tercera película ya nadie lo quería financiar y decía, este está loco, ¿cómo se pasa el triple en tiempo y en dinero? No puede ser. Pues sí, pero ¿quién fue este hombre? Nosotros tenemos muchos Steven Spielberg en México que están haciendo, en distintos ramos. En Snowball tenemos algunos. A mí, realmente, lo que yo he visto de los que tengo, la verdad es que en el día de los empresarios de primer nivel, que a ojos cerrados hay que seguir. Y a ojos cerrados, lo digo literalmente, porque tienes que darles tiempo, paciencia, creer en ellos. Y te van a recompensar, Y yo decía. Bueno, Muy bien, está la conclusión. Pues ya está, por hoy terminamos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hoy, este fue el capítulo 15, 14 ya, buenísimo. Lo brincamos el 13, ¿no? Entonces Bueno, el 15 no, ya. el 14 está bien. Bueno, pues gracias por vernos. Saludos, bye. Gracias.